Habíamos dicho que la Edad Media es el periodo que dura 1000 años y se ubica entre la Edad Antigua y la Edad Moderna, y de allí viene su nombre. A su vez, a la Edad Media la podemos dividir en dos: la Alta Edad Media, que se desarrolla entre los siglos V y X, y la Baja Edad Media, que va desde los siglos XI a XV. La característica principal de la Alta Edad Media fue la aparición y auge del feudalismo. Se lo puede definir como el sistema económico, político y social imperante en la Edad Media. Vimos que luego de la caída del Imperio Romano de Occidente surgen los denominados reinos romanos germanos. También vimos que estos reinos, si bien políticamente eran independientes entre sí, compartían la religión católica. Eran todos católicos. Esto es muy importante, ya que la Iglesia va a tener un rol central a lo largo de la Edad Media. También vimos que estos reinos van a sufrir nuevos ataques a lo largo de los siglos IX y X, en lo que se llamó las segundas invasiones bárbaras, que a diferencia de las primeras, el objetivo de estos invasores era el saqueo, no la conquista territorial. Este saqueo, obvio que estaba dirigido a las ciudades, ya que por lo general allí se encontraban las riquezas, lo que provocó que la mayoría de la población de las ciudades se dirigieran al campo como una forma de defenderse. Entonces, las segundas invasiones bárbaras generan gran inseguridad. Por su parte, los reyes tenían un ejército limitado y no pueden defender a todo el reino, por lo que le van a pedir ayuda a los nobles. Los nobles eran personas que, ya sea por su nacimiento o por una concesión del rey, tenían un título del reino. Por ejemplo, barón, marqués, conde, etc. Pertenecían a una jerarquía social más elevada, como si pertenecieran a la clase alta, solo que en esta época no se puede hablar de clases, ya que su posición social no dependía del dinero, sino de dónde se había nacido. Dijimos que los reyes le van a pedir ayuda a los nobles para defenderse de los ataques, ya que los nobles tenían pequeños ejércitos a su mando, pero a cambio los nobles le piden algo al rey. Esta relación de yo te doy, pero vos me das, lleva al surgimiento de las relaciones de vasallaje o vasallásticas, y van a regir a todas las relaciones de la sociedad medieval. Podemos definir al vasallaje como las relaciones de dependencia en la que una persona, la vamos a llamar vasallo, se ponía bajo la protección de otra más poderosa, a la cual vamos a llamar señor. Pero siempre tengan en cuenta algo muy importante: tienen que ser hombres libres. Podemos distinguir tres tipos de relaciones de vasallajes. Una es entre los reyes y los nobles, en donde el noble le daba apoyo militar al rey y a cambio el rey le daba al noble tierras, llamadas feudos, de allí el nombre de feudalismo. Hay que tener en cuenta que si bien le entregaba tierras, también en esa entrega el rey le cedía al señor feudal todos los poderes sobre esas tierras, por ejemplo, cobrar impuestos o administrar justicia. Otro tipo de vasallaje fue el que podían hacer los señores feudales entre sí, en donde un señor feudal le daba apoyo militar a otro, a cambio de dinero o la mano de su hija, etc. Por ejemplo, el señor Alfa estaba enfrentado al señor Beta, entonces hace un vasallaje con el señor Zeta para enfrentar a Beta. También tengan en cuenta que un señor podía tener varias relaciones de vasallaje. Por ejemplo, el conde de Orleans era vasallo del rey de Francia, ya que éste le había pedido ayuda militar y le dio a cambio un feudo. Pero este conde también tenía un juramento de vasallaje con el señor de York de Inglaterra para defenderse mutuamente, y así sucesivamente. Y el último tipo de vasallaje era el que se establecía entre el señor feudal y los campesinos, en donde el señor feudal ofrecía protección a los campesinos y a cambio estos debían cultivar sus tierras. Otras veces el señor feudal le daba una parcela de tierra al campesino y éste a cambio le entregaba parte de la cosecha. En este caso, los campesinos seguían siendo hombres libres, pero se podía producir un caso en donde los campesinos no tenían nada que ofrecerle al señor salvo su libertad, y se
hacían esto, los campesinos pasaban a ser siervos y también su descendencia, o sea, sus hijos. Es decir, perdían su libertad y dependían totalmente de la voluntad del Señor. Los siervos, al no ser hombres libres, ya no podían hacer relaciones de vasallaje. Ojo, siervo con S, de servidumbre, con C es el animal. Entonces, las relaciones de vasallaje se establecieron entre hombres libres y se hacía a través de una ceremonia de homenaje. En la ceremonia de homenaje, el vasallo se arrodillaba ante el Señor y juraba su fidelidad sobre la Biblia, como podemos ver en las imágenes. Recordemos que estamos hablando de una sociedad muy católica, por lo que un juramento sobre la Biblia era muy valioso. Incluso el juramento vasallástico fue más importante que los lazos de sangre, ya que si un señor solicitaba a su vasallo ayuda militar contra el padre del vasallo, éste lo tenía que hacer. Entonces podemos decir que el rey pierde poder frente a los señores feudales. Sigue siendo el rey, pero prácticamente no tiene poder, ya que al darle el feudo al señor, también le dio el poder de cobrar impuestos, por lo que va a tener mucho más poder económico que el rey. También va a tener el poder de dictar leyes y juzgar a las personas que viven en sus feudos. Y obvio que tiene el poder militar, ya que cuenta también con vasallos para pelear por él. Veamos ahora a la sociedad feudal. Para entenderla debemos tener en cuenta el rol de la Iglesia. Estamos ante una sociedad teocéntrica, es decir, Dios es el centro de todo. Estaba la idea que la felicidad no era en la tierra, sino después de la muerte, y que la vida era solo una etapa de sufrimiento y de preparación para el más allá. Todo lo que ocurra tiene una explicación religiosa. No se busca encontrar una lógica científica a algo, ya que todo era porque Dios lo quería así. Por ende, la obediencia hacia la Iglesia era total. Por otra parte, la Iglesia monopolizaba la cultura, ya que prácticamente los sacerdotes eran los únicos que sabían leer y escribir, y esto era muy importante. Para que se den una idea, la mayoría de los reyes y nobles no sabían leer ni escribir. De allí viene que firmaban con una cruz. Fue la Iglesia Católica la que estableció el orden social medieval, por el cual la sociedad quedaba dividida en 3 órdenes o grupos, cada uno con una función específica. El primer orden eran los sacerdotes, cuya función era rezar para salvar las almas de toda la sociedad. En segundo lugar estaban los nobles, cuya función era defender a toda la sociedad con las armas. Tengan en cuenta que las espadas, escudos y armaduras eran muy caros y solo los nobles lo podían costear. Y el tercer orden de la sociedad eran los campesinos, cuya función era cultivar para alimentar a toda la sociedad. Los campesinos podían ser campesinos libres o siervos. En esta imagen pueden ver cómo se componía el feudo. El castillo estaba en la parte más elevada del terreno a fin de poder ver llegar a los atacantes. En el castillo vivía el señor. En la aldea estaban las viviendas de los campesinos libres. También se ubicaban allí el molino, la herrería, la caballería que pertenecían al señor. También estaba la iglesia. En caso de ataque, los aldeanos corrían a refugiarse al castillo.